Bueno, muy activa las redes con esta participación de Pedro Elías hoy acá. Olga Morey desde el estado Anzoátegui, nuestra colega, nos está en sintonía y dice estar muy de acuerdo con lo que tú has señalado. Germán Figuera, ¿cree usted que uno de los desastres de la revolución chavista fue haber colocado militares en funciones públicas de gobierno? Te dicen, por ejemplo, ¿no? Aquí hay otros comentarios. Pedro Elías, este es un gobierno demagogo, no hay otra palabra en la que caracterice con tanta exactitud. No tienen culpa de nada, gobiernan bajo la mentira, falsas expectativas y falsas esperanzas. Van creando una dictadura y dicen que lo hacen por el beneficio de los más pobres. Seguimos mal, muy mal, dice, soy rebelde y qué. Ajá. Bueno, otras cosas por aquí que son medio insultos, que no lo voy a leer, por supuesto, ¿no? ¿Cree usted que ya lo de los militares, Tigrero, es pertinente en este análisis a la una preguntarse por qué la guerra económica y ahora las sanciones han impedido satisfacer las necesidades básicas de la sociedad venezolana, pero no la compra armamento y material antimotín? Es la gente quienes les importa. Aquí dice Clementina, definitivamente un programa bueno con un periodista sencillo en su apariencia, pero profundo en el análisis de lo que es realmente la revolución socialista, que al parecer la oposición no ha entendido y sigue actuando con ligereza. Serena Luz, me he convencido de que esas revoluciones son ensayos de una caterva de locos que tienen un pasticho en la mente y lo peor es que ensañan con sociedades que deberían pararlos a tiempo para evitar mayores daños. Ajá. Bolívar Divisa, señor Pedro, en Revolución Socialista se puede incluir el derecho al voto universal, directo y secreto. Ajá. Y entre otros comentarios por acá. Sí, bueno, hay muchos comentarios bien interesantes. Esto último, del voto universal directo y secreto, que es una conquista histórica de la sociedad venezolana. ¿Y el tema de los militares en los cargos públicos? Ok, hay que recordar que esta revolución socialista bolivariana tiene un componente muy importante en su origen cuartelario. En buena medida forma parte de un esfuerzo que se desarrolló en los cuarteles venezolanos durante muchos años. Hugo Chávez estuvo trabajando muy fuertemente durante mucho tiempo dentro de las Fuerzas Armadas, reclutando elementos, gente. Es decir, cuando nosotros vimos ese 4 de febrero, donde Hugo Chávez logra una movilización militar muy grande, finalmente, y a Dios gracias, fue vencido en ese momento militarmente, y Hugo Chávez después asumió la lucha legal y pacífica y democrática cuando se convenció de eso, es que obviamente un proceso dilatado dentro de las Fuerzas Armadas con todos estos conceptos. Entonces, obviamente, la presencia militar en esta experiencia bolivariana socialista es superior que en otras experiencias revolucionarias socialistas, donde, por ejemplo, la presencia militar del componente militar en la Revolución Soviética ya después no fue tan importante, era más como el partido. El aparato del partido. El aparato del partido. Entonces, digamos, okay, en la de China era Mao, obviamente, pero también Mao decía que el poder salía de la punta de los fusiles, ¿sí? De la violencia. Bueno, esta tiene ese... Pero además también hay otro elemento, que es que fueron ejércitos nacidos de la propia revolución. Esa es una de las características. Esta es una diferencia porque totalmente, es un ejército que básica, viene de la... básica, por eso es que, como decía de la llamada Cuarta República. Esta es una guerra de posiciones. Entonces, este gobierno sí es ranchiano en ese sentido, porque en 20 años ha venido sumando posiciones y sumando posiciones. Mira, que por cierto había otra de las hegemonías, que no solamente la hegemonía cultural, sino que este gobierno promovió, en este tiempo se promovió la llamada hegemonía comunicacional, concepto que puso en boga Andrés Izarra. Correcto, Andrés Izarra, exactamente. Cuando en una democracia lo que debe haber es la no hegemonía, más bien, ¿no? En teoría. Bueno, hegemonía en teoría. En teoría, me refiero sí. en ese aspecto, sobre todo el comunicacional, que es muy delicado. Muy importante. Cultural, por supuesto. Sí. Pero sobre todo se trata de consenso, generar ciertos consensos. Pero fíjate lo que dice Ildemar Ensalzado. Ya va, Vladimir, a la una. No es así como tú haces tu análisis a la una. El chavismo llegó al poder y jamás han eludido la confrontación electoral. Siempre han estado dispuestos a medirse. Es la oposición quien llama a la abstención. Bueno, efectivamente, por el origen electoral del proceso revolucionario venezolano, lo tiene en su origen. Y eso es muy importante, y eso lo tiene que aprovechar la oposición, porque es una especie como, no es una camisa de fuerza, porque ha habido como el instinto de salirse de ahí, pero como esto está en tu origen, es un elemento con el que tú puedes absolutamente contar siempre, porque como lo llevas a sus orígenes, sacarlo del discurso de que esto tiene un origen electoral es muy importante. Por eso la reivindicación del voto,
la reivindicación del sufragio, entre otras cosas precisamente, para evitar hacerle la vida fácil a ellos, para desembarazarse de ese elemento, de esa disciplina que impone el origen electoral de este proceso. Es un contrasentido, estratégicamente no tiene ningún sentido, es un chacumbel, es escupir para arriba. Cuando la oposición asume estrategias no electorales, estrategias donde omites eso, fundamentalmente, y además otra cosa, Vladimir, los partidos políticos ¿de qué se nutren? Los partidos políticos en Venezuela y en todas partes del mundo son buscadores de votos, ¿vale? Entonces, si tú le quitas el voto como un incentivo a los partidos políticos, ¿qué pasa? Se van disolviendo, porque se pierde ese elemento y se convierte en cascarones vacíos, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, es impresionante el nivel de equivocaciones estratégicas que se están cometiendo a nivel de la oposición, y yo, veo que, se puede rectificar, pero rectificar apuntando en este sentido, ¿no? El 20 de mayo hubo elecciones, el año pasado, ya se va a cumplir un año de ese proceso. Allí participaron varios candidatos, participó, por supuesto, Nicolás Maduro, Henry Falcón, participó Bertucci, y al principio se había hablado hasta de la candidatura de Claudio Fermín. Claro. Ajá. Ahora, en este momento todavía se hace balance si fue un error, si no fue un error participar, en fin, que se le hizo el juego al gobierno de Maduro, que se le legitimó, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría hablar de eso, porque también hay quienes dicen, ¿cómo vamos a participar en una ruta electoral con ese mismo CNE, con Tibisay Lucena a la cabeza del CNE, sin cambiar las condiciones electorales, etcétera, etcétera? Sí, particularmente tú sabes que yo estoy en Aragua, ¿no? En Maracay. En Aragua yo participé particularmente en las elecciones. Yo fui el coordinador regional del programa económico de la candidatura de Henry Falcón en el marco del movimiento Soluciones para Venezuela, que me dio esa responsabilidad para yo asumir, que dirige Claudio Fermín, y como yo soy además el responsable de la dirección política para los efectos de propuestas económicas del movimiento Soluciones, yo agarré la bandera de la dolarización en ese momento, en esas elecciones, y dimos muchos talleres populares en relación al tema de la dolarización, que en mi opinión fue un tema sumamente importante, y digamos que fue una de las banderas de la candidatura de Henry Falcón en su momento. Bueno, mira, yo nunca había visto que una mayoría de una población que tiene una mayoría electoral no la ejerza, haya decidido a no ejercer su condición de mayoría en esas elecciones. Cuando una mayoría electoral decide no ejercer su condición de tal, ¿no te parece absolutamente un despropósito? Bueno, eso fue lo que sucedió el pasado 20 de mayo del año 2018. Por supuesto, en la medida que uno empieza a ver todas las cosas que se produjeron después, pareciera que como que forma parte de un libreto o de una secuencia de eventos donde tener aquella posición por parte de unos sectores de la oposición en relación a la abstención electoral tiene su corolario lógico en todas estas cosas que están sucediendo en este momento y que son sumamente peligrosas, porque desencadenar esa lógica nos sigue llevando a seguir insistiendo en los mismos errores. En 2 o 3 palabras, porque tenemos que hacer la pausa, ¿qué le dices tú a quienes califican a Claudio Fermín de colaboracionista, de aliado del gobierno, por decir lo que dice? Bueno, mira, casi siempre la verdad es políticamente incorrecta, porque no le estás diciendo a la gente lo que quiere oír. Y entonces inventan las descalificaciones. La verdad es políticamente incorrecta. Y la valentía de posiciones como esa hay que tenerla muy en cuenta. ¿Por qué? Porque se asumen, no importando el amigo que pierdas, no importando el enemigo que ganes. Piensa en eso, Vladimir. Hacemos la pausa. ¿Qué te acerca y qué te aleja hoy de Juan Guaidó? Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Pedro Elías Hernández.